RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Aquí como siempre todos los martes, Alfredo Romero les habla, director presidente del Foro Penal. Hoy no tendremos a Gonzalo Imiop presente porque está en otros asuntos, aprovechando cierta flexibilización y de la cuarentena, quiero decir. Pero sí tendremos con nosotros a unas personas para nosotros muy importantes. En principio, Melanie, que es la hermana de Ermilendris Benítez, quien es presa política, quien por cierto hicimos una campaña este jueves pasado, que se encuentra en el INOF y que ha sufrido una serie de agresiones, de situaciones que queremos conversar con Melanie. Primero quiero, como siempre, pues agradecer a la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia general Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles Gregorio González. Queremos pues recordarles que estamos por diferentes redes, entre ellas rcr.tv, que es YouTube, que es donde yo regularmente voy a aprender el canal para poder observar, oír o leer, más bien sus comentarios, preguntas, pero también estamos vía Periscope a través del canal de RCR, que vía Twitter. O sea, también por allí se pueden conectar vía Twitter, y ya estamos, pues, hubo unos problemas previos a la conexión vía Twitter, pero ya estamos vía Twitter conectados. Pero si quieren hacer alguna pregunta, la mejor manera es lo que para los efectos, además del manejo, porque ahora como estamos todos en casa, el manejo de las preguntas es más fácil vía YouTube, y aquí yo leo siempre hay varias personas conectadas, y por allí podemos saber pues cuáles son sus inquietudes. Bueno, en este momento ya siempre están aquí conectados, está María Macei, está Munira Muñoz, Nasbli también está conectada, Maribel Terán. Hoy tenemos algunas, no muchas en comparación con otras oportunidades, no muchas personas conectadas vía YouTube. Vamos a tratar de hacer referencia vía Twitter, pero bueno, siempre eso va variando. Pero queremos, para aprovechar los tiempos y la oportunidad, conversar con Melanie, que está en línea, creo que vía telefónica. No sé si pudimos finalmente conectarnos vía ella a través de Skype, pero está vía telefónica. Bueno, Melanie, gracias por atendernos. Quiero que tú aproveches de presentarte y nos expongas tu caso, ¿no? Que es un caso muy, muy grave, pero yo creo que lo digas con tus palabras, la situación que ha vivido Ermilendris. Sabemos que hoy en día presa política, está en el INOF, como todos los presos políticos, incomunicados,
con la justificación de la pandemia, no hemos tenido acceso a ninguno de los presos políticos, y concretamente en el caso del INOF, donde se encuentra Milendri y se encuentra también Mauri Carrero, no han tenido ningún tipo de acceso. El Milendri tiene una situación también de salud delicada, pero más allá de eso también sabemos, y eso es algo que, bueno, que nos llama la atención, nos sigue sorprendiendo, porque somos seres humanos y la piel no se nos puede pues arrancar de un día para otro, y sentimos pues evidentemente la desgracia de esta situación. Milendri fue detenida el 5 de agosto del año 2018 y ya lleva pues más de 2 años presa política, incluso por agresiones que recibió, según ella misma denunció, y quiero que tú nos lo verifiques. Sufrió un aborto, estaba en estado y fue detenida en esta situación. Y bueno, quiero que nos cuentes todo esto, Melanie. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Melania Leal. Hola, Melanie. Soy hermano. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te habla, por aquí está Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. Sé que estás vía telefónica y pues queremos aprovechar el tiempo. Quiero que nos cuentes la situación de Mirlendris, Mirlendris Benítez y lo que le ocurrió. Que cuéntanos a muchas personas que no conocen el caso, que quizás están comenzando a entender lo que es este caso, y queríamos que tú nos contaras con más detalle lo que le ocurrió y lo que le está ocurriendo en este momento. Bueno, ella fue detenida el 5 de agosto del 2018, acusada del intento de feminicidio del presidente Nicolás Maduro. Ella fue recluida en contrainteligencia militar. Tuvimos 45 días sin saber nada de ella, su estado de salud, nada. Colocamos denuncias en varios sitios acá en Caracas y no nos daban respuesta. De esos 45 días pasamos, la vimos, de allí permaneció aproximadamente 1 año, de allí fue trasladada hacia el Instituto Himno Femenino en Los Peces. Bueno, pues con mucha nostalgia, porque hemos pasado muchas cosas, tanto mis padres como sus hijos. Sí, Melanie, ¿estás ahí? Sí. Sí, quería que nos contaras un poco la situación de ella. Ella se encontraba embarazada cuando la detuvieron. ¿Qué pasó allí? ¿Cuánto tiempo tenía? Y cuéntanos esa situación. Estaba embarazada en ese tiempo y ella le dijo incluso a los funcionarios que no lo maltrataran porque ellos se encontraban estables y ellos no le prestaron atención a su situación. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué fue lo que ella contó exactamente que le ocurrió? Que ella estaba en estado y ellos decían que era mentira, ¿no? Incluso le hicieron pruebas y nunca se la mostraron. Y ella, entiendo, pues perdió el bebé, ¿no? Pero se tiene verificado exactamente qué fue lo que ocurrió. Sí, ella un día en la visita la sacaron de emergencia después de la visita. Nos enteramos y yo me dirigí hasta el hospital militar. Allí pasó toda una noche, pero me tuve que ir porque los funcionarios me dijeron que me tenía que retirar del lugar. Me da cuenta que la anestesiaron y ya no supo más nada de ella, pero tenía un dolor muy fuerte. Y eso, ¿tú lograste hablar con ella después de eso? ¿O quién habló con ella? Sí. Después de eso en una visita. ¿Y qué te contó? Eso, que ella la anestesiaron, ella no le dejaban ver el monitor de la pantalla, ni hablar con nadie, ni con enfermeras, ni con doctores, con nadie. Y ella le dijo a los funcionarios que por favor le explicaran qué era lo que estaba sucediendo. ¿Perdón? Que ella le decía a los funcionarios y a las personas que estaban a su alrededor que le explicaban qué era lo que estaba sucediendo, que no le hicieran daño a su bebé. Okay. Bueno, y cuéntanos la situación actual. ¿Han tenido contacto con ella? Sabemos pues que
como todos, que no hay contacto con los diferentes presos políticos, pero ustedes han tenido alguna información, saben la situación de ella exactamente. Bueno, nosotros con el Foro Penal, particularmente quien está encargada de ese caso es Estefanía Migliorini, tampoco hemos podido tener acceso a ellos, pero si tienen alguna información de la situación de Mirlendis hoy día. Bueno, ella a raíz de eso tiene un ovario inflamado, tiene retención de líquido y le da constantes dolores de cabeza. Pero han tenido contacto reciente con ella, ¿o no? Cuando la llevaron a los tribunales, que la vimos de lejos, pero no Claro. así comunicación como tal. Y cuéntanos, Melania, porque bien sabemos que en las cárceles y en el INOF particularmente no es que le dan comida ni a los presos, sino hay que las familiares tienen que llevarle la comida, o si le dan comida es bastante poca o bastante deficiente. Eso es lo regular. Incluso a veces hasta agua. ¿Han tenido oportunidad de llevarle comida a ella, de llevarle algún tipo de medicamento, o no han tenido esa Comida oportunidad? a veces le dan la oportunidad de una porción de comida, pero si ella no tiene dieta, no le dejan ingresar su alimentación. Está bastante delgada por su alimentación, porque no tiene una buena alimentación. Claro, claro. Bueno, ¿qué le pides tú a las personas? ¿Cuál es ya hemos hecho, la semana pasada, concretamente el jueves, hicimos una campaña en el Foro Penal en relación con Mirlendis, caso que también sacamos, por cierto, un video con tus declaraciones y las de tu hermana sobre el caso de ella. ¿Qué expectativas tienes y qué le puedes pedir tú a los que tienen a Mirlendis encarcelada en este momento? Bueno, que esperamos con el nombre de Dios primeramente que le den su libertad, que ella es inocente de todos los cargos que le imputan. Que tiene unos hijos en casa que la extrañan mucho y unos padres que la esperan con los brazos abiertos en casa. Ella, cuéntanos de los hijos, ella tiene además 2 hijos, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? Una de 20 y uno de 7 años. Y los niños han tenido, bueno, los hijos, la de 20 ya es mayor, han tenido oportunidad de visitarla y no lo han visto. Sí, en las visitas, en las oportunidades la han visitado. Claro, previo a la pandemia, ¿no? A la cuarentena, o sea que ya por lo menos 6 meses que no la ven. Antes de la cuarentena la han visitado pocas veces, pero sí lo han logrado hacer. Claro, o sea que por lo menos llevan 6 meses que no la han visto, pues, ¿no? O sea que no tienen, porque no hay acceso al INOF. Ok, no tiene ningún tipo de contacto con su madre. Claro. ¿Y quién está cuidando? En este caso, el más pequeño es un varón, ¿no? El de 7 años. Sí, un varón. Su padre. ¿Y quién? Está con su padre ahorita. Sí. Bueno, claro. Y preguntan evidentemente por la madre, sobre todo el más pequeño, ¿no? Sí, demasiado. Lo han tenido que llevar a psicólogos y todo porque cambió radicalmente su comportamiento a raíz de lo que está sucediendo con su madre. Claro, porque él, cuando a Mirlendis la encarcelan, él tenía que 5 años. Sí, 5 años. O sea, que era un bebé, pues, y estaba en directa contacto con la madre, ¿no? Y incluso él no sabe que ella está detenida, no sabe la situación, solo que le decimos que ella está en su trabajo, que está trabajando. Claro, y hay que recordar que Mirlendis la involucran en este caso del intento de magnicidio y ella no tiene nada que ver con esta situación, que esto es importante considerarlo primero porque no ha habido ningún tipo de condena en su contra y no se le ha demostrado absolutamente ninguna conexión con este caso. Y esto es importante hacerlo notar ya que
siempre hay quien dice, bueno, que los presos políticos, y que no son presos políticos, que cometieron actos delictivos. Y en este caso, y precisamente por eso es una detención arbitraria y una privación ilegítima de libertad, y es una presa política, no tiene ningún tipo de conexión con esta situación o actos de violencia a los cuales se le imputan, ¿cierto? Correcto. Y esa es pero nosotros como abogados, en este caso como Foro Penal, ni siquiera hemos tenido el chance, quiero decirlo como ocurre regularmente en los casos de presos políticos, no tienen el chance de modo alguno de defenderla, porque no hay audiencias, no hay realmente, los juicios en este caso se van extendiendo, el proceso se va suspendiendo, y la verdad es que Emir Lendris, en términos estrictamente formales, no ha tenido derecho a la defensa, porque es una persona que está privada de libertad preventivamente en una cárcel, además de presos comunes como es el INOF, y no ha tenido realmente la oportunidad de defenderse y de precisamente señalar que no es responsable de nada de lo que se le imputa. Y ese es lo común en los presos políticos, siempre recordamos eso, el 95% de los presos políticos no son los que no están condenados, sino que no han tenido derecho ni siquiera a una audiencia, digamos, preliminar, y a una audiencia, incluso menos a una audiencia de juicio. Entonces, esa es la situación que constantemente estamos, y ustedes han vivido también eso, el constante traslado o la posibilidad incluso de que haya una audiencia y la misma se va suspendiendo y nunca hay oportunidad de defenderlo. Ustedes han tenido también contacto, bueno, evidentemente tienes contacto con la abogada que representa, una de las abogadas que representa el caso de Emir Lendris es Estefanía Migliorini. Hace poco, ¿cuándo fue la última audiencia y qué ocurrió allí, Melanie? Si quieres con tus palabras que nos cuentes. Tú estuviste presente también, ¿no? En la posibilidad, en esta audiencia que fue suspendida también. Sí, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero fue suspendida por no trasladar a los otros imputados. Y a ella la trasladan, y esto es importante porque porque por ahí oía unos comentarios de la fiscalía de que estas audiencias se retrasaban por falta de los abogados que representan en este caso los presos, y en este caso no fue así, o sea, por falta de traslado, y eso evidentemente el traslado, la responsabilidad la tiene el Estado y concretamente los centros de reclusión donde se encuentran, y es el juez o la juez la que requiere los traslados, y en este caso la audiencia se suspende precisamente como en muchos casos ocurre, porque no se trasladan, porque deciden no trasladarlo en el centro de reclusión o no hay las posibilidades de traslado, y eso es lo que va suspendiendo los casos y suspendiendo pues las audiencias y la posibilidad de libertad, y mientras tanto estas personas se encuentran allí privadas de libertad sin ningún tipo de posibilidad de defenderse ni de argumentar su planteamiento de defensa. Bueno, Emir Lendris, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar otra situación, si quieres, digamos, señalar algo en particular. Donde también se encuentra su pareja en el DGCIN, en contrainteligencia militar, por el mismo caso que también es inocente, Yolmer Escalona. Exacto. También tiene problemas de salud. Y él se encuentra también, él sí se encuentra en el DGCIN, ¿no? Sí, en el DGCIN. O sea y esos son dos casos, pues evidentemente que tampoco han tenido, que parten del mismo esquema, el cual planteamos, que ahorita, por cierto, vamos a hacer referencia al resumen de las cifras de la represión, a lo que llamamos la máquina de la represión, a los efectos de saber pues el número actual de presos políticos y la situación en las cuales se encuentra. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Siempre y de verdad, muchísimas gracias por estar pendiente. Muchísimas gracias a todo el equipo del Foro Penal por estar pendiente. No, siempre, la orden. Bueno, es la Melania Leal, la hermana de Emir Lendris Benítez, que es presa política, y que la encontramos, la podemos contactarla
vía telefónica. Fíjense que es importante para los que pues involucrados en esta situación y los que no entienden muy claramente esto, lo que es la definición de una detención arbitraria, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora porque, por cierto, tengo hoy también un taller con varios estudiantes sobre lo que es la detención arbitraria. Queríamos hablar de eso, pero primero vamos al corte que tenemos y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve.